Muy buenas noches, continuando con los videos. En esta ocasión tenemos por título Epistemología de la educación en el Perú. La epistemología trata sobre la metodología, ¿no? Sobre la metodología educativa o la metodología de enseñanza en este caso. Muy bien, la primera que yo clasifico es la metodología mecánica o la de memorización. En este caso, la mecánica o la memorización, que es la que se lleva acá en el Perú. La segunda, la metodología analítica e investigativa, que debería de llevarse acá en el Perú, y que quizás la segunda, prácticamente no la practicamos, creo. No la practicamos casi para nada. La segunda metodología, esta de acá, no la practicamos acá en el Perú, dentro de los colegios y hasta universidades, ¿no? Ni las universidades creo que lo practican tanto. Pero lo que sí practicamos es la primera. La primera siempre lo practicamos acá en los colegios especialmente, y en base a qué, en base a solamente a halagos, en la historia, por ejemplo, a halagos a personas que quizás no les correspondería esos halagos. Prácticamente estamos engañando a nuestros estudiantes menores, ¿no? Menores de edad. Creo que acá en el Perú se debe hablar ya con las verdades, se debe enseñar con las verdades. La historia del Perú se debe enseñar con verdades, y con verdades comprobables, con aquellos periódicos y folletos que salieron en aquella época y aquellas épocas, en aquellas épocas que habían algunas críticas con respecto a algunos sociólogos, y no solamente sociólogos, sino también politólogos, ¿no? Y los periódicos de aquella época, ¿no? Y se debería de mencionar los pros y los contras de cada uno de estos personajes, y van a ver que hay más contras que pros de estos personajes que fueron nuestros anteriores presidentes del Perú. Muy bien, vamos a continuar. En este caso, la memorización. La memorización es una de las metodologías más torpes, e incluso usado por las clases dominantes para subyugar a los menos preparados. ¿Por qué digo esto? Porque los libros, las imprentas, ¿no? Los grandes dominantes acá del Perú son los grandes empresarios. ¿Pero qué han hecho estos empresarios? Editan o mandan, de acuerdo con el gobierno que llevamos en ese instante, editan los libros con halagos hacia cada personaje de la historia peruana, como por ejemplo a Nicolás de Piérola lo consideran como uno de los mejores presidentes, que tanto así que una de las calles en la ciudad de Lima se llama, ¿no?, la avenida Nicolás de Piérola. Claro que él lo inauguró, es más, fue una obra que él realizó, ¿no? Y en honor a eso le pusieron el nombre. Pero ¿quién fue este señor Nicolás de Piérola? Pues si supiéramos la historia, o mejor dicho, deberíamos de saber, y con la verdad de la historia, de que este señor tuvo la participación justamente en la Guerra del Pacífico en los años 1876 aproximadamente. Fue un desastre este señor. Este señor inclusive, no me quiero adelantar a esa de la historia. A ver, un poco les voy a comentar. Pues no, este señor siempre se asilaba, para empezar, siempre se asilaba en Chile, sino que los chilenos supieron utilizarlo a este señor. Inclusive le dieron un barco llamado la Esmeralda, de procedencia inglesa, y este señor hacía sus revueltas por diferentes partes, especialmente por el norte del Perú.
y quien una vez le venció, inclusive por este señor, pues este coronel del ejército, ¿no?, peruano, llamado Montero. Es por eso que Nicolás de Piérola pues tenía, como podríamos decir, bastante cuidado con este señor, y en tiempos de la guerra con Chile pues prácticamente Nicolás de Piérola nunca lo apoyó a este señor en las defensas que este señor ejercía, pues, ¿no?, Montero, en el sur del Perú. ¿Por qué? Porque Nicolás de Piérola temía que este señor, Montero, pues, por sus quizás victorias que llegaba a tener allí en el sur, era seguro que él sería elegido presidente, pues. Por esta situación es que nunca le prestó apoyo este señor Nicolás de Piérola, por si acaso. Eso debemos de saber también en la historia, ¿no?, y de sus revueltas que hacía acá en el Perú, y cómo Chile prácticamente lo utilizó a este señor, pues, y cómo este señor estuvo bien asociado a Chile. Hay también eso de la historia cuando estuvo cuando los chilenos ocuparon lo que es Lima, ¿no?, cuando después de haber saqueado las viñeras, todas las viñeras de Lima, estos señores estaban totalmente borrachos. Quiso atacar el señor el famoso brujo de los Andes, ¿no?, el señor el mariscal que tampoco, o sea, en su historia cuando él llegó a ser presidente tampoco se salva, ¿no?, el brujo de los Andes, el mariscal su nombre es Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Andrés Avelino Cáceres tampoco se salva cuando él fue presidente. También se cometieron muchos errores, pero ya en aquella época este señor pues pide la orden al señor Nicolás de Piérola para atacar. ¿Y qué hizo Nicolás de Piérola? Supuestamente que él tuvo una tregua con los chilenos, respetó y que no, él quiso atacar a sorpresa en ese instante, y quizás la historia hubiese cambiado por ese punto, nada más por ese punto. Un gran descuido de los chilenos, sí, pero tanto confiaban en Nicolás de Piérola, vean pues que prácticamente prácticamente podríamos decir, pues este señor fue un chileno manteniendo el mando peruano. O sea, solamente eso puede suceder acá en el Perú. Y el otro que se fue, el otro presidente, el que estuvo a cargo, porque Nicolás de Piérola entró por un golpe de estado, mientras el presidente Mariano Ignacio Prado se había ido. ¿A dónde? Se había ido supuestamente al extranjero, más o menos por Francia, Inglaterra, creo, a conseguir armas, a hacer la compra de armas para que el Perú pudiera defenderse frente a los chilenos, ¿no? Lo que no fue así. No, al final se fue y este señor aprovechó, Nicolás de Piérola, y dio su golpe, pues, y entró al poder. Todo un desastre. Y eso es solamente una pequeña parte, porque si yo les cuento de los más presidentes, vamos a ver la decepcionante política que se ha llevado en el Perú, el decepcionante tipo de gobierno que hemos tenido, donde el Perú prácticamente ha sido tierra de nadie, hasta cuando estuvo Sucre, cuando se dio la guerra del 2 de mayo, también hay varios errores. Chile comenzó, los grandes empresarios chilenos que colaboraron con tantas, nos comenzaron a cobrar por el apoyo de armas que nos dieron, y el Perú siempre dando eso. Por eso les digo, acá en el Perú solamente hemos hecho contratos usureros, y quienes han impulsado estos contratos usureros, pues por ejemplo actualmente tenemos a los congresistas haciéndose pasar de lobistas. Estos señores hacen contratos usureros con tal que a ellos estén bien sobornados, pero el pueblo peruano paga esos platos rotos que estos imbéciles realizaron, o que con ellos surgió este tipo de contratos, que son todo un abuso a nivel de derechos humanos. Pero ojalá me entiendan esto. Muy bien, continuamos. Por eso les digo, ¿no?, la memorización.
por esos libros y por esas mentiras que nos han dado, ¿no? O sea, mejor dicho, los profesores te enseñan simplemente de acuerdo a esos libros y encima en memoria. Ni siquiera te enseñan de una forma analítica. Para nada. Simplemente de lo que dice, tal como dice el libro, tú tienes que repetir. Créanme, pero sí es la enseñanza. Creo que este profesor ni siquiera se afana en investigar verdaderamente él para verdaderamente enseñar las cosas ciertas a sus alumnos. ¿No? Ni siquiera él se afana. Él es un docente. Él está en toda esa categoría para poder investigar y verdaderamente tratar de, al menos de una forma sutil, de explicar y decir que y contar verdaderamente los pros y los contras de estos señores. Ya, continuamos. Basándose en falacias históricas, como ya mencioné, nombrando héroes a tremendos traidores y corruptos. Es decir, el profesor solo quiere que el alumno repita tal como escribió en la pizarra, tal como escribió en la pizarra. Toma, el profesor, y en eso se basará el examen, ¿no? Ya. Prácticamente el alumno solo repite sin tener propiedad en lo que dice. Crean o no, pero así de torpe es nuestra educación. Sí, y se los digo por experiencia propia, ¿no? Y que he visto en muchos otros lugares. Y les puedo comunicar que yo también estuve como docente aproximadamente 2 años, pero en esos 2 años he visto la situación académica en nuestro país. Muy bien, continuando. La metodología de la mecanización, expresado como la parte burocrática. Ya venimos con la parte mecánica, ¿no? El otro es la memorización, la otra la mecanización, expresado como la parte burocrática. El alumno aprende a tener en cuenta parámetros, en estos casos reglamentos formales innecesarios, no efectivos, y que el profesor mal habituado se aprovecha de esto para complicar y malformar sin autonomía de conciencia humana al alumno. Esto sobre todo se ve mucho en los niveles universitarios, que hasta llegan a convertirse en corrupción al aceptar dádivas o pagos u otros favores y hasta sexuales. ¿Por qué les digo todo esto? Yo también he pasado toda la universidad. Yo he acabado la universidad, he pasado por institutos técnicos, soy acabado en computación, pasé por institutos técnicos también con respecto a lo que es electrónica, y me atreví a llevar lo que es la facultad después de eso de Derecho, que nunca me imaginé, pero tuve la necesidad de llevarlo. Y lo llevé y lo terminé. Y por eso les cuento a qué se trata esto, pues la metodología de la mecanización. Esta mecanización es pura burocracia, y eso es lo que están haciendo ahora los políticos. ¿Qué está haciendo Vizcarra? Simplemente que está dilatando prácticamente cualquier plan. En el poder, váyanse a las instituciones, estatales, cualquier institución, hospital, poder judicial, ni qué decir, váyanse a cualquiera de esos. Van a ver que cuando ustedes entregan sus papeles, o a las municipalidades especialmente, yo sé que mucha gente ha pasado para sacar una licencia de construcción, una licencia de levantar 2 pisos, 3 pisos, no sé, o una licencia para derrumbar su casa o algo por el estilo, ¿no? Ustedes, si se dan cuenta, a ver, vaya, y me van a decir cuánto tiempo y cuánto les hacen trajinar la burocracia en estas instituciones. Les dan observaciones que hasta a veces son inútiles, todo pues, que no sirven para nada, que no va. Pero ¿por qué te hacen eso? Para complicarte la vida, para que tú prácticamente te aburras, te canses y prefieras darles o sobonearles a estos señores con algo de dinero. Estos señores, aparte, claro que no están conformes con su sueldo. ¿Y quién está conforme en este país?
nadie, pero por eso creo que quizás acá en el Perú todos se basan y se agarran de esta burocracia. Pero la mayoría lo hace por ambiciones, por querer más dinero, y sacan con algo bien estúpido, con reglamentos que están estupidizados y lo estipulan en complicidad con los alcaldes y con los gerentes de estas instituciones. Y esto se ve desde las universidades, desde los institutos tecnológicos. Esto se ve desde ahí. Yo digo que es burocrático porque ponen formalidades ya estúpidas que no sirven, simplemente para complicarte, y en vez de enseñar se dedican simplemente a ¿qué? Se dedican solamente a, esto se puede llamar ya a un cierto tipo de corrupción, de cómo complicarte para sacarte dinero. Esa es una de las metodologías a nivel universitario todavía. Por si acaso, eso no es enseñar. Te enseñan cosas que a veces el profesor te enseña cosas que no valen ni siquiera la pena. O te pone un ejercicio de matemáticas, te llena la pizarra para que a veces ni él mismo a veces puede resolverlo, y muy bien te lo pone en los exámenes a veces. No sé, tienen un sentido. Creo que estos señores están traumados porque ellos creo que les hicieron lo mismo también cuando fueron alumnos. Y no se dan cuenta estos señores, ¿no?, profesores, de que esa metodología está plagado de qué, de corrupción, está plagado de tratar de sacar al alumno, de tratar de sacarle dinero al alumno, simplemente. Pero es lo que pasa acá en el Perú, ¿no? Y a eso le llaman, ¿no?, metodología de enseñanza. Eso no es metodología de enseñanza, eso es complicar al alumno con cosas innecesarias. Es mejor que el alumno aprenda desde lo más sencillo quizás, pero que sepa analizar y que sepa tener propiedad sobre el estudio, sobre algo. El alumno tiene que tener ya autonomía de investigación. Muy bien, continuamos. La metodología de la mecanización es expresada como la parte burocrática. Ya lo mencioné esto, ¿no? La parte burocrática, porque ponen... ¿cuál es esta parte burocrática en la enseñanza de los profesores? Te ponen ciertos tipos de exámenes con ciertos tipos de preguntas que a veces no valen, o sea, son innecesarios. Solamente lo hacen con la condición de ¿qué? De complicarte la vida, y no de que tú verdaderamente te desarrolles en un ambiente de análisis o analítico y con sentido de investigación. Aunque tu investigación quizás no sea tan buena, pero se va aprendiendo poco a poco. Muy bien, vamos a seguir viendo. Y ahora estos profesores, inclusive esos pagos y favores, y con las chicas universitarias inclusive, ¿no?, se basan en estos tipos de favores hasta sexuales, ¿no? Muy bien, continuando. En cambio, la metodología analítica investigativa, que se puede enseñar ya desde la primaria, ¿no? En la primaria yo sí puedo decir que en cierta forma puede haber cierto sentido. Ahí es como decir, o sea, hay personas, cuando tú no estás lo suficiente preparado, suficientemente, los reglamentos que se ponen es cuando, como dicen, son incuestionables. Simplemente las personas que te lo pusieron saben por qué te lo pusieron, ¿no? Saben que es incuestionable y que con el tiempo ya esos cuestionamientos se van a ventilar, porque ya estarás en la capacidad y con las aptitudes de poder entenderlo. Pero a veces es necesario, sí, que tú simplemente sepas que eso es la regla y tienes que respetarlo.
Y si tú tienes un sentido de investigación, claro, tendrás cuestionamientos. Y esos cuestionamientos, de la forma más sencilla posible, se tratará de hacerte, de explicarte. Pero eso sí, nunca hay que engañarle al alumno, así sea un niño. Si es que es un poco complicado de explicarle en aquel momento, simplemente al menos se le tratará de decir la verdad, pero de manera moderada, así de simple, ¿no? Y con ciertos con ciertos razonamientos de sentido humano, ¿no? Ya, muy bien, vamos a seguir en esto. Utiliza el análisis razonable y lógico. Razonable, porque acepta una realidad de la forma más lógica posible. Ejemplo, es como preguntarse por qué se llama una raíz cuadrada o por qué, o en casos prácticos de la realidad, se aplica una integral. ¿Quién lo ingenió? ¿Cuál fue su propósito? ¿Qué tipo de tecnología existen para realizar este tipo de trabajos dentro del campo profesional? En conclusión, el análisis es tener sentido lógico para desarrollar y resolver un problema. En las trivialidades están las respuestas, y esto es bien importante. Acá, por ejemplo, hay muchos profesores que simplemente te enseñan, pues, o te hablan de cosas ya complementadas y no quieren llegar a la verdadera raíz. Es como decir llegar al etimo de las cosas. Y el etimo de las cosas son sencillas, son triviales. Eso es el principio, como dicen. Es el principio de todo. Y de acuerdo a esos principios, uno tiene que ir aumentando esa capacidad. Pero para explicar estos principios hay que tener bastante sentido lógico, ¿no? Bastante sentido analítico. Y esto se aplica bastante inclusive en las investigaciones, en caso de investigaciones forenses o investigaciones legistas, en las investigaciones criminalísticas. Y la criminología, que más está basado en el sentido psíquico, ¿no? O en el sentido de la psicología y estas cosas. Esto es la criminología. Esas son dos cosas diferentes, criminología con criminalística, ¿no? La criminalística está más basada en la investigación material, peritos. El pesquisa, por ejemplo, es el que va a tener el razonamiento lógico con los indicios encontrados, ¿no? Eso ya después, posteriormente, yo también les explicaré todo eso. Las investigaciones, la investigación, por ejemplo, si tú vas a estudiar o te aferras a estudiar lo que es la computación, tendrías que irte primero a saber como una síntesis de lo que significa toda la computación, ¿no? Por ejemplo, tú te vas a basar en lo que es en Word, para qué te sirve ese Word, en qué campo lo vas a utilizar, qué tipos de qué utilidades tiene este sistema o este software, ¿no? Este software en especial, en qué te facilita, ¿no? Y por ejemplo, es como explicarte qué es un SQL, que tiene que ver mucho con las bases de datos. Estas cosas, o sea, de una forma sintética se las puede explicar paso a paso, de cómo fueron surgiendo las bases de datos, en dónde se aplican, en qué campos, en qué lugares podemos hablar de esta situación, digo, de este tipo de software. Se puede aplicar la programación o en ensamblaje, como se podría decir, o de bajo nivel, de alto nivel. Esto todos tiene su orden sistemático, y ese es el verdadero razonamiento lógico y analítico que uno tiene que realizar para que tú te aboques a una carrera con respecto a la computación, ¿no? Tienes que saber primero tener esa síntesis y después irte al mismo campo práctico para que tú puedas desarrollar este tipo no puedes desarrollarte en este tipo de ciencia, ¿no?
Muy bien, continuando. La metodología de la investigación, que consiste más en desentrañar el historial de una materia que evidencia todo el pasado que le tocó vivir o pasar en el tiempo y espacio, La investigación tiene diferentes metodologías para empezar a realizarlo. Al unirlo con el análisis se convierte en un estudio progresivo y que se anticipa al futuro para caer en imprevistos perjudiciales en la resolución de problemas. Muy bien. No voy a explicar mucho más acá, creo que sobre esto, ya lo dije. Ya creo que en este caso les pido que ustedes mismos también puedan analizarlo. Continuando. Si en el Perú se practicara este método desde la etapa escolar y se dirían las cosas buenas y malas de cada político, o mejor dicho, sería un análisis investigativo de la historia del Perú a través de la verdad y se sacara provecho de esos errores intencionales y no intencionales de los políticos que gobernaron este país, nos daríamos cuenta de lo que significó el contrato Dreyfus, que fue francés, o el contrato Grace, inglés, que siempre estos países participaron con las ambiciones del famoso guano y el salitre existentes ahí en las, más que todo en las pequeñas islas en el sur del Perú, ¿no? Y de cómo se realizaron este tipo de contratos, y vamos a ver desde ahí es donde empezamos con todo este tipo de corrupción que estos presidentes se aprovecharon, ¿no? Los anteriores presidentes que tuvimos. Desde la época de la independencia, para mí el Perú nunca ha sido libre. Todos los que han gobernado este país simplemente se han dedicado a saquear nuestro pobre país. Aunque claro, muy rico en recursos naturales, y creo que eso fue su gran pecado del Perú, tener muchos recursos naturales solamente para que vengan los ambiciosos y comiencen a saquear. Y hasta los mismos peruanos que no se sienten peruanos, como esos presidentes que hemos tenido en la historia, simplemente se consideran peruanos para sacarle y saquear a su propio país. Muy bien. Extranjeros, coludidos con estos políticos peruanos, plagados de corrupción y con actitudes, como ya les dije acá, pues los famosos lobistas, ¿no? Que hasta inclusive se afanan en cambiar algunas leyes, favoreciéndose ellos solos, cuando esas leyes tienen que cambiar para favorecer a la nación. Eso es un lobby. Eso ya lo expliqué también, como ya les dije, vean mi Facebook, ahí está lo que ya les expliqué de todo lo que significa un lobby. Y con actitudes venales. En este caso, la venalidad es como hablar con actitudes de estos señores, con actitudes de, es como decir, o sea, de comercializarlo de forma, de comercializar, o sea, es como prostituir las cosas acá en el Perú. Es como vender cualquier cosa. Lo venal es eso, ¿no? Prácticamente es prostituir nuestros recursos, prostituirlo prácticamente, prostituirlo a un bajo precio, que es lo peor, y con sentidos solamente de ambición individual. Por ese caso, con actitudes venales frente a los poderosos, ¿no? Y como el pueblo no se da cuenta porque ignora estas cosas, no se mete, no quiere saber, como no tiene sentido de investigación, el pueblo peruano ni siquiera se afana y se pregunta qué es lo que está pasando. Ni siquiera se afana de leer un momentito el periódico y tratar de descifrar un poco sobre algún contrato que está surgiendo y se está publicando en el peruano. No le interesa al peruano. Y si lo lee como ya les dije, la metodología de
del aprendizaje dentro de los sectores primarios y secundarios, ¿no? Que más está basado en la memorización, ¿no? Y a nivel universitario en la mecanización. Y nadie está acostumbrado verdaderamente a investigar algo. Eso es el peruano, justamente creo que tenemos esa metodología justamente ¿para qué? Para seguir siendo imbéciles y estos grandes empresarios acá en el Perú sigan dominando este país. Esa es la única verdad existente acá en el Perú. Muy bien. Frente a los poderosos, ¿no? Por si acaso, no se salva ningún gobernante peruano. Ya lo expliqué. El análisis investigativo del significado de la guerra con Chile, de cómo el Perú tontamente cayó al juego de los chilenos y de cómo los presidentes de ese entonces actuaron de forma traidora y que ahora los tratamos como héroes de la República Peruana. Por último, si nos preguntamos o se preguntan qué significa república, qué diferencia hay entre república y democracia. Eso también ya yo lo he explicado en mis demás videos, pero si ustedes quieren averiguar, ahí lo tienen, en mis demás videos. Pero pregúntense por saber ustedes si saben cuál es la diferencia. Por si acaso, acá al final les dejo este pequeño video que también está en mi Face y en el YouTube. Pueden ver todos estos mis videos y acá es lo que puse, ¿no? Y este video lo hice pues ya hace más de 2 años, ya son casi 3 años que han pasado, hace 3 años atrás. ¿Por qué y lleva por título, ¿no? O sea, una pregunta, lleva un cuestionamiento. ¿Por qué el socialismo ruso terminó con la glasnost y la perestroika? La perestroika, que significa reestructuración, fue la reestructuración económica que se llevó a cabo en la Rusia soviética, en el cual la administración económica por parte de la Rusia socialista tenía un régimen muy cerrado y al mismo tiempo muy estricto. Vamos déjenme verlo. Discúlpenme. Vamos a tratar de verlo el video. Muy bien, solamente lo dejo hasta ahí, para no hacerlo tan largo este video. Pero este video ya lo tengo puesto, sino que este video yo lo transmití justamente para ver que la perestroika y la glasnost, que significa transparencia, y el otro, no, la reestructuración económica de Rusia que tuvo que ver. Y esto provocó que desapareciera el socialismo soviético en aquella época, ¿no? Y que pasó, o sea, que acá con la glasnost, o sea, que significa transparencia, se vio sobre todo los asesinatos y o sea, se habló de todas las contras, como les dije, o sea, se balanceó lo pro con las contras que se llevó en el socialismo soviético. ¿Qué pasó? Vieron que las contrariedades eran mucho más, y ahí, gracias a la glasnost,
se ha hablado de una gran verdad. Se descubrieron sobre los asesinatos que realizó, por ejemplo, Stalin, sobre los cuerpos que desaparecieron y este señor los enterró por diferentes lugares. Y eso se habló con claridad, se habló con toda la verdad, se dijo, duela, como quien dice, duela a quien le duela. Se habló de muchos políticos rusos de aquella época, soviéticos, y se les dijo la verdad en la cara con respecto a su mal régimen o con respecto a su régimen, que fue prácticamente un abuso, sobre los abusos que se cometió. Eso es algo como que lo que ahora en el Perú quiere pasar, ¿no? Pero como el peruano es tan tonto, ni siquiera nosotros miran, pues estas cosas lo tumbaron a la Unión Soviética, por si acaso, señores. Un pueblo, por eso les he dicho, un pueblo culto, un pueblo que sabe defenderse, que sabe luchar por sus derechos, que sabe, que se da cuenta que acá están cometiendo. Y como dice la Constitución Política del Perú, yo sé que la Constitución no tiene muchas ambigüedades por ahí, y de esto se aprovechan pues los grandes politiqueros, ¿no?, que se creen políticos, interpretadores de la ley. Pero yo les voy a decir, hay un término bien especial que se lee, que nadie creo que ha tenido en cuenta, que por ejemplo la justicia o el poder judicial, como dicen, ¿no? El poder jurídico, el poder de justicia emana del pueblo peruano, o mejor dicho, emana del pueblo. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros los peruanos, y eso está bien escrito ahí en la Constitución Política del Perú, que si el pueblo verdaderamente, pero eso sí les digo, el pueblo con aptitudes, bien guiado con respecto a lo que significa esa palabra, el pueblo está en todo su derecho de ir y sacar a estos señores, como dicen, a patadas incluso, de sacarlos y establecer un nuevo régimen de justicia acá en el Perú. Y si hay intereses internacionales, pues tenemos que pelear contra ellos con la justicia que se respeta a nivel internacional, que son los derechos humanos, pero los derechos humanos bien interpretados y bien aplicados. Y esto no puede ser un pretexto para que estas grandes potencias quieran invadir este país o quieran abusar del Perú, como uno que de estos podría ser Chile, ¿no? Porque tiene muchos intereses acá en el Perú, pero maltratados. ¿Por qué? Porque son empresas usureras que se están dedicando simplemente a saquearnos totalmente y a matarnos de hambre a los más pobres. Y nuestros congresistas tarados simplemente les dan su pequeña coima y ellos felices, porque ellos sí, estos egoístas, hipócritas, con tal que ellos estén bien, el resto les llega un pepino, como dicen. Muy bien, eso es todo lo que les quise decir. Ahora les quise decir eso y espero que no quise explayarme demasiado porque tampoco no quiero que demore y no les aburra esto, pero creo que terminé haciéndolo un poco largo. Discúlpenme. Y claro que me ha faltado decir muchas cosas más por allí, pero al menos espero que haya dado a entender más o menos algo, ¿no? Algo importante para ustedes. Muy bien, sin más que decir, hasta luego. Nos vemos en otro video.